Seguramente se irán sumando otras personas, pero podemos comenzar para honrar la puntualidad de aquellos que han estado a tiempo. Muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este encuentro. Mi nombre es Viviana, soy una de las 5 administradoras de este grupo, así que les doy la bienvenida en nombre del grupo que gestiona este grupo, a su vez. Queremos celebrar este encuentro que se suma a una serie de encuentros que hemos tenido previamente. Esta iniciativa lleva ya un año y poquito. En febrero del año pasado fue fundado este grupo de Facebook y estamos muy felices de que en los últimos tiempos se ha triplicado y más, multiplicado la cantidad de personas que se han sumado a esta iniciativa. El propósito central de esta iniciativa es la de bregar por instalar el debate acerca de la legalización de la eutanasia en nuestra sociedad y en nuestro país. Cuando comenzamos a reunirnos, descubrimos que, por un lado, era importante que enmarcáramos la propuesta dentro de un ámbito que fuera lo más amplio en cuanto a la comunidad y en cuanto a la sociedad. Y tuvimos claro desde el comienzo que nuestro ámbito son los derechos humanos, que esta iniciativa responde y busca inscribirse en el camino del desarrollo de los derechos humanos. Por otra parte, también supimos que es necesario y es importante estar familiarizados como comunidad, como sociedad, con las legislaciones y los derechos ya adquiridos en torno a la temática del fin de vida. Hay leyes que están sancionadas en nuestro país y que nos permiten protección respecto de derechos fundamentales. Y sabemos, porque es nuestra experiencia diaria, que no todos conocemos o estamos realmente al tanto de esos derechos ya adquiridos y que por lo tanto para poder avanzar hacia nuevos derechos nos parece importante que tengamos una base común de conocimiento y de registro de aquellos derechos que ya están legislados y protegidos por las leyes argentinas. A lo largo del año que lleva este grupo hemos tenido diferentes encuentros y más personas se fueron sumando. La iniciativa de estos conversatorios tiene que ver con propiciar justamente el diálogo, la conversación, el contacto entre las personas interesadas en esta temática, conocer las experiencias. Es muy importante para nosotros recopilar aquellas historias que han llevado a muchos de ustedes a sumarse a este grupo, sumado a otros intereses que también son más que válidos, intereses profesionales, personales, etc. Hemos tenido varios conversatorios y a partir del mes pasado hemos decidido tener una frecuencia fija de conversatorios para que poco a poco y a medida que vayan pasando los encuentros se vaya consolidando esta propuesta de diálogo, de interacción y de transmisión de conocimiento. Así que muy bienvenidos, es un placer para nosotros encontrarlos hoy aquí. Le voy a pasar el micrófono a Cookie, que es la persona que ha tenido la iniciativa de este grupo. Ella les va a conversar también. Y luego vamos a ingresar en el conversatorio, que hoy es especial, porque contamos con la presencia de un profesional muy ligado al debate sobre la eutanasia en la Argentina, y Cookie les va a contar acerca de él enseguida. Cookie. Bueno, gracias Vivi, querida. Bueno, bienvenidas a todos. Como dice Vivi, es un placer encontrarnos con todos ustedes, con todos, con todas.
Bueno, quiero decir que estamos muy orgullosas y felices, no solo por el crecimiento impresionante del grupo en este último tiempo, sino porque nos acompaña desde hace poco tiempo, pero muy intensamente, este médico que hoy va a acompañarnos, que es Peca Soriano. Estamos orgullosas de contar con él como compañero de grupo y como compañero de ruta en esta causa que nos involucra y nos compromete creo que a todos los que hoy estamos acá, ¿no? Me toca presentarlo a Pecas. Bueno, él es un médico cordobés, especialista en medicina de emergencia. Me pongo los anteojos. Es docente de la universidad, ex docente de la Universidad Nacional de Córdoba, experto y magíster en bioética. Escritor y poeta. Es autor de libros como El latido de la palabra, Aproz, La muerte silenciosa, y Llueve sobre el exilio. Es un libro de poemas escrito cuando estaba radicado en Madrid. Él me pidió que lo presentara como un luchador de los derechos humanos, que es nuestro territorio, ¿no? Como decía Vivi. Es médico desde hace 35 años y el ejercicio de una medicina humanística el centro de su biografía. La historia cuenta que en la sala de terapia intensiva, el lugar donde ha pasado el mayor tiempo de su vida, escribe en el pizarrón y susurra poemas en el oído de los pacientes para mitigar su dolor y su soledad. Su larga trayectoria bregando por la muerte digna lo llevó a conocer a Alfonso Oliva, un joven que padecía una enfermedad neurodegenerativa progresivamente invalidante y a quien le hizo la promesa de luchar para que el derecho a decidir sobre la propia muerte sea ley. Esta promesa fue la punta de lanza para que hoy esté a punto de ingresar a cámaras la ley Alfonso, que se llama Derecho a la prestación de ayuda para morir dignamente, y de la que Pecas es coautor. Este proyecto de ley sería el tema principal para este encuentro, entre otros. Bueno, él nos va a seguir contando y abriendo el diálogo colectivo, que es lo más importante para Pecas y para nosotros también. O sea que no nos vamos a extender demasiado. Bueno, gracias Pecas por acompañarnos y te estamos escuchando. Pecas, Hola. ¿me permitís un minutito antes de Sí, comenzar? dale. Gracias. Dale. Olvidé mencionar, y lo recordé ahora escuchando a Cookie, cuál es la idea para este encuentro. Entonces, antes de escuchar a Pecas, esta es nuestra propuesta para hoy. Pecas nos va a hablar, nos va a contar aquello que ha preparado. Como este es un conversatorio, queremos darle lugar también a la participación de ustedes. Por lo tanto, una vez que Pecas haya concluido, los vamos a invitar a hacernos saber a aquellos de ustedes que quisieran hacer una pregunta, un comentario, contar una experiencia, para que esto se convierta realmente en una conversación. Lo único que les vamos a pedir es que sean contemplativos del tiempo que ocupan para que todas las personas, o por lo menos la mayoría de las personas que quisieran participar, lo puedan hacer. Así que esta es la idea. Vamos a estar aproximadamente hasta las 8:30 y 8:20, 8:25 vamos a iniciar el cierre de este encuentro. Este encuentro está siendo grabado, de manera que luego lo vamos a poder compartir en las redes para que tanto ustedes que están hoy aquí como aquellos que no han podido llegar por distintos motivos tengan acceso a este material.
Gracias, Pecas. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Cookie. Gracias, Viviana. Vamos a ser muy breves, vamos a hablar 10 minutos. Y perdón a aquellas personas que tengan larga experiencia en el tema, o sean abogados. Ahí veo que está escuchando José Torres, que es un gran bioeticista cordobés, que es un médico que él solo podría dar esta charla, es un honor que le esté escuchando. O sea que, bueno, José, no esperes palabras demasiado técnicas, porque esto va a ser bien coloquial. Y voy a tratar de primero argumentar un poquito, muy brevemente, de por qué se produce eso tan temido por nosotros que llamamos el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Y por qué esta cuestión de que tan temida de morir indignamente, ¿no? La dignidad, si bien es cierto, es una cuestión propia de cada ser humano. Ustedes fíjense que cuando uno va a dar una clase de muerte digna o en la universidad, o en una maestría de bioética, o a los especialistas que están por renovar su especialidad, casi todos médicos, cuando uno les pregunta, bueno, cuando uno habla de muerte digna, de la dignidad de quién está hablando, y la levantada de manos es unánime. Todo el mundo levanta la mano y dice la dignidad del paciente. Sin embargo, esta cuestión que es tan clara, que es tan cuasi apodíctica, ¿no? Que es tan transparente, es tan fácil, que parece fácil de ver, en la práctica no es fácil de ver, por múltiples razones. Les voy a contar 3 o 4 razones por las cuales esta cuestión no es fácil de ver. Primero, porque existe una negación cultural en Occidente de hablar de la muerte. No se habla de estos temas, salvo este último año con la pandemia, que nos hemos puesto a hablar un poquito más, o hemos sentido la muerte más cerca en general. Y vos, Viviana, que estás en la especialidad, lo debes conocer muy bien, nadie quiere hablar de la muerte, ¿no? A nadie le gusta hablar. No así en Oriente, pero en Occidente hay una negación. Para el profesional de la salud, peor aún, porque el profesional, o sea, los médicos, las enfermeras, etcétera, el personal de salud, está entrenado para salvar vidas. Y no hay una materia en la facultad que te enseñe, bueno, vamos a formarte en valores y saber que cada persona tiene su valor y cada persona quiere morir de tal o cual manera. No está interiorizado, ayornado, imbuido de cuestiones de principios y valores éticos. Y como dice Callaghan, Callaghan es un gran bioeticista norteamericano, perdón. Callaghan dice que uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. Bueno, ese tema jamás lo vemos en la medicina. Por otra parte, otra de las cuestiones, otras de las causas de este encarnizamiento pseudoterapéutico, porque terapéutico no tiene nada, es el tema de las sensaciones desencontradas. Yo no diría encontradas, yo no sé por qué le llaman sensaciones encontradas, para mí son desencontradas, que bueno, que hay 5 hermanos y 3 quieren seguirle dando todo el tratamiento posible, y 2 dicen, bueno, ya con la mamá no le demos, al papá no le demos más cosas, dejémoslo que se vayan. Y ahí viene el significado de las palabras. Una cosa es dejar morir, porque hay que tener, las palabras marcan realidades, ¿no? Las palabras marcan realidades. Una cosa, y a vos recién fuera de cámara estábamos hablando algo de esto, Viviana. Una cosa es dejar o que se nos muera alguien, y otra cosa es permitir morir, permitir que la naturaleza actúe. Fíjense como una misma cosa, cambiando una palabrita, cambia el significado, que es muy rotundo y es muy, digamos, marcador del sentimiento que tiene uno de aferrarse a ese ser querido. Entonces, los familiares, en vez de ser parte de la solución,
también pasan a ser parte del problema, porque generalmente hay cuestiones de cómo se me va a ir la mamá ahora, o cómo se me va a ir esta hija ahora, que realmente tiene un cáncer terminal, y la hija o el hijo está pidiendo realmente partir porque no quiere sufrir más. Entonces, esa pregunta que es tan fácil de responder, ¿cuál es la dignidad que vale?, es difícil en la práctica de llevar a cabo. Por otra parte, está lo que Callahan llama la estrategia del límite, que, bueno, si el paciente se metió en terapia intensiva y aceleramos esa Ferrari de la tecnología a 2000 por hora, le metemos un tubo, le metemos otro tubo, le metemos dopamina, le metemos un montón de cuestiones para que el paciente pueda salvarse, pero en un momento vemos que ya no puede salvarse, es muy difícil de parar esa Ferrari que viene a 2000 kilómetros por hora y decir, saber cuándo detenerse. ¿Cuándo dejar de tratar? No dejar de hacer. Dejar de tratar es una cosa y dejar de hacer es otra, porque se puede hacer mucho por el paciente. Se puede acompañar, se puede aliviar, se puede consolar, y en este caso que vamos a hablar ahora, se puede dar o acceder a la voluntad del paciente que realmente quiere morir rápidamente porque su vida, de acuerdo a su dignidad, no merece la pena ser vivida. Para esto, y ya en el 2012, después de varias cuestiones como las de ustedes que vienen peleando por esto, había otras dos personas que son Susana Bustamante y Selva Herbón, que tenían sus hijas padeciendo de este tipo de enfermedades que realmente son realmente un problema para la familia y un gran dolor, una gran carga, una pesada carga. Ellas impulsaron a un legislador, Cabancich, etcétera, etcétera, y se legisló sobre la ley de muerte digna, que es la 26.742, no voy a ahondar mucho en el tema, pero que no es ni más ni menos que una modificatoria de la ley 26.529, sancionada en noviembre del 2009, que es la ley de derechos de los pacientes. ¿Y qué decía la ley de derechos de los pacientes, artículo 2, inciso E? Todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa. Vale decir que no tenemos por qué explicarle al médico por qué rechazamos todos los tratamientos que nosotros queramos. Esta ley del 2012 vino a agregarle otras cuestiones. Vino a agregar que también se podrían rechazar tratamientos de hidratación y o nutrición cuando los mismos prolongasen un estado de irreversibilidad y de sufrimiento insoportable, ya sea psíquico o físico. Porque hay algo que se llama el dolor total, que no es solo el dolor físico, sino que es la manera que uno se ve. Fíjense que Alfonso Oliva era un paciente que esta ley de muerte digna no lo cubría. Y aquí vamos a por qué una ley de eutanasia o una ley de derecho de decidir del paciente a que lo asista un médico, ¿no? Eutanasia, recordemos que en griego es buena muerte, ¿no? Es buena muerte. Porque uno utiliza ciertas palabras y por ahí ustedes lo conocen, pero hay gente que no conoce que simplemente eutanasia es buena muerte. ¿Qué nos pasa con esta ley cuando no tenemos nada que suspender? O cuando ocurre en múltiples oportunidades, cuando la misma persona o el mismo médico que está tratando desconoce las leyes y no sabe realmente que puede retirarle a pedido de la familia todo el tratamiento que le está causando realmente un encarnizamiento terapéutico. Porque fíjense ustedes que Faden y Beckham, que son dos grandes bioticistas norteamericanos, dicen que hay 4 condiciones básicas de los actos autónomos: intencionalidad, conocimiento, ausencia de control externo y presencia de control interno o autenticidad. Sin conocimiento, si yo no sé que existe la ley 26.529, si yo no sé que existe la 26.742, o sea, si yo no sé que existe una ley de muerte digna, pues yo no puedo ejercer mis derechos. Y aquí voy terminando para... Ahora, pero esto es clave.
Por eso es tan importante lo que hacen ustedes. Sin conocimiento, que es una de las 4 condiciones de los actos, no hay autonomía posible. Si nosotros no sabemos que se puede, que se debe pararse en un semáforo en rojo, y por ahí lo cruzamos. Si nosotros no sabemos que tenemos $1 millón en el banco, bueno, ojalá, y toda la vida estamos sin el conocimiento de eso, no lo tenemos. Podemos estar toda la vida con ese $1 millón. Entonces, lo mismo existe para nuestros derechos. Cuando lo conocí a Alfonso, y voy concluyendo con esto, Alfonso era un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que te va imposibilitando de mover todo músculo. Alfonso estaba con una sonda que le iba directamente al estómago, no podía mover ni un músculo de su cuerpo, lo único que podía hacer era pestañear. Entonces tenía una computadora que miraba la H, pestañeaba, miraba la O, pestañeaba, miraba la L, y después de 15 segundos te decía hola. Cuando una periodista le pregunta a Alfonso, ¿qué es lo que más extrañas de esta vida? Alfonso contestó 3 cosas, y esto es muy decidor. Hacer el amor, jugar al fútbol y comer. Y comer. Esta cuestión que es tan natural para todos nosotros como meterse un café o una galletita en la boca y saborear esta galletita, él hacía años que no podía hacerlo. Él a la noche soñaba que bailaba y que corría y que jugaba con su amigo y despertaba en una pesadilla. La pesadilla era estar atado a una silla de ruedas con un tubo que le iba al estómago, que le brindaba, y él sabía que no iba a poder lograr la ley de eutanasia para sí mismo, pero nos hizo prometer que íbamos a bregar por ella. Y aquí estamos en ella. Yo después, si quieren, les cuento todos los detalles. Termino, como me presentó Cookie como poeta, termino con un poema. Dice, hay que saber emigrar a tiempo, abandonar la cáscara antes del crujido, doblar el cuerpo con cuidado y dejarlo invernando. Deben haber mejores sitios para que el alma habite. Mirar profundamente el rastro de las golondrinas, acopiar todo el celeste posible, recordar el vuelo no como un mero ejercicio de memoria, sino como una bandera imprescindible. Hay que saber emigrar a tiempo, aunque siempre se vuelva, la vida es el viaje. Bueno, los dejo con las preguntas. Muchas gracias por atender. Muchísimas gracias, Pecas. Realmente conmovedor y sí, merecido aplauso. Tenemos ahora un tiempo para compartir y les queremos proponer, por un lado, que aquellos de ustedes que quieran expresarse a través del micrófono lo hagan, pero también tenemos el chat. Así que si algunos de ustedes quieren dejar por escrito una pregunta, una inquietud, un testimonio, será muy bienvenido. Nosotros vamos a trabajar en el grupo con lo que ustedes compartan, porque eso nos va a dar una pauta de cómo continuar. Así que aquellos de ustedes que quieran expresarse a través del micrófono, levanten la mano, ténganme un poquito de paciencia porque tengo que mover las pantallas para encontrarlos y los vamos escuchando. Pecas, acá piden si podrías repetir el número de las leyes que mencionaste. Bueno, yo no quería llenarlos de números, pero bueno, esa es otra de las cuestiones que tenemos que tratar y es muy importante que lo tratemos. Hay, en el noviembre del 2009, sancionada en octubre y reglamentada en noviembre, está la ley 26.529, que es la ley de derechos de los pacientes. En el 2012, en mayo del 2012, sale la ley 26.742, que es la ley de muerte digna,
que no es sino una modificatoria de la Ley de Derechos de los Pacientes. Porque ustedes fíjense que el artículo 2, inciso E, de la 26.529, dice: todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa. Lo estoy diciendo de memoria, es un poquito más largo el artículo. Y en el artículo 1 de la Ley de Muerte Digna empieza así: modifíquese el artículo 2, inciso E, de la 26.529, que quedará redactado de la siguiente manera: todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación y nutrición cuando los mismos prolongasen un estado incurable o de enfermedad terminal o de dolor insoportable, etcétera, etcétera. Es un poquito más largo, pero así comienza la Ley de Muerte Digna. Una semana después, y ahí viene la picardía y gente que desconoce esto, viene, los cordobeses somos muy vivos, somos muy inteligentes, sacamos la ley 10.058, la Ley de Muerte Digna cordobesa, que en vez de ampliar la ley nacional, obstruye derechos, porque acá somos muy vivos acá en Córdoba. La ley 10.058 no permitía retirar hidratación y nutrición, hasta que logramos la modificación, que es la 10.421, cuando en el Código Civil, en el artículo 59 y 60, dice expresamente que se puede retirar hidratación y nutrición, la ley cordobesa vale por sobre la ley nacional. Eso es lo que no tienen bien en claro a la gente por ahí. La ley cordobesa o la ley de Paraná o la ley de Santa Fe están por encima de la ley nacional. Lo que no pueden estar por encima es del Código Civil y del Código Penal. Pero acá, como somos revivos en la 10.058, también en el artículo 23, capítulo 6 de las prohibiciones, dice que si la declaración de voluntad anticipada la hubiera hecho una mujer en estado de gestación, la misma quedará suspendida hasta finalizada la misma. ¿Qué quiere decir esto? Supóngase una persona de 25 años que esté embarazada de 4 semanas, con feto no viable, obviamente, con un embarazo no viable, y que tiene un cáncer terminal de páncreas. Bueno, su feto no va a ser viable, no va a llegar a las semanas indicadas como para que el feto pueda sobrevivir. Sin embargo, la ley cordobesa no le permite a ella decidir. Bueno, eso y otras tantas cosas es por lo cual yo les propongo a ustedes que una de las cuestiones que debería bregar este grupo, y todos deberíamos bregar, es porque haya una sola ley. Porque no puede ser que no sea lo mismo morirse en Buenos Aires, como dice el tango, que morirse en Córdoba, que morirse en Santiago del Estero o en Tucumán. Debe haber una sola ley, y a ella deberíamos adherir todas las provincias, porque para eso tenemos representantes en la nación, que supuestamente nos representan, y unificar los criterios. Porque no puede ser que una persona que no quería recibir más hidratación, un estado vegetativo permanente, tuviera que viajar a Buenos Aires para morir dignamente. Perdón, porque fue un poco largo con la respuesta, pero ameritaba. Quería comentar que en los archivos de nuestro grupo en Facebook están los textos de las leyes que acabas de citar. De todos modos son accesibles vía internet, pero los hemos incluido desde el comienzo porque hubo tiempos en los que nos dedicamos a leer las leyes y a tratar de comprenderlas para partir, como vos bien decís, de la claridad respecto de nuestros derechos. Pecas, te voy a leer otras preguntas que hay aquí. ¿Cuáles son las modificaciones que la ley Alfonso implementaría sobre las ya existentes? Y más o menos algo dijimos. ¿Qué pasa con esos pacientes que no tenemos nada? Alfonso, por ejemplo, no tenemos nada que suspender y que quieren morir, no en una muerte prolongada. La eutanasia o el derecho que un paciente te asista es que vos mueras rápidamente. O sea, que el médico activamente te coloque una sustancia letal que termine con tu existencia. ¿Cómo se produce eso? ¿Qué garantías tiene uno de que no vaya un paciente y vaya a consultarle a un médico y el médico tiene... No, no es así.
tienen que pasar por varios procesos. El médico va a su médico de cabecera, le dice reiteradamente que no quiere vivir más. Este médico está obligado a tener un consultor externo que no tenga nada que ver con él, a otra persona externa, un consultor externo. Este consultor externo a su vez lo deriva, esto no tiene que ser más de 15 días, ¿no? Lo deriva a una consejería que está formado por paliativistas, que está formado por bioticistas, por un par de abogados, y garantiza de que ese paciente no esté en una depresión aguda, o que no esté en un momento agudo, o que no esté sufriendo un dolor agudo, del cual pueda salir con un tratamiento adecuado, ya sea psíquico o físico. Y después, en un plazo no mayor a 30 días, ya se debe tomar la decisión final, vuelve a su médico de cabecera, que deberá llenar una planilla en donde dice que realmente se le ha provocado la muerte a ese paciente que así lo solicitara. En cambio, la ley de muerte digna lo único que permite es retirar tratamientos. No sé si está clara la diferencia. Acá hay otra pregunta, Pecas, que me parece que es parecida, pero en honor a los que la han escrito la quiero leer y quizás ampliar. Dice, con respecto al proyecto de ley que están diseñando, ¿se tiene en cuenta los tiempos, entre comillas, los tiempos, del paciente que lo está solicitando, como respecto a las posibles trabas burocráticas que podrían suscitarse? En realidad no serán trabas burocráticas, está bien hecha la pregunta, no serán trabas burocráticas, sino será asegurarse de que no haya ningún atropello a la dignidad humana, asegurarse de que el paciente esté realmente convencido, de que no sea una cuestión de una depresión momentánea. Cuando uno ve que los tiempos son cortos, estoy hablando de un plazo máximo de 30 días, máximo. Los plazos pueden ser mucho menores a 30 días. El plazo máximo para que vuelva a su médico, si está todo muy claro, eso se hace muy rápidamente. Entonces no va a tener problemas burocráticos, pero sí se asegura de que no haya excesos. ¿Se entiende? También contempla la ley, aunque no lo hayan preguntado, la objeción de conciencia. Aquel médico que no quiera por una cuestión creencial o por una cuestión de convicción religiosa, no esté dispuesto, bueno, lo deberá derivar a un médico de similares características que sí esté convencido de que él puede llevar a cabo la autonomía de la voluntad del paciente. Pecas, aquí hay otra pregunta. Dice, buenas tardes. En caso, lo que dice la ley, ¿hay que hacerle firmar un consentimiento a los familiares? Soy director de una institución geriátrica, son situaciones muy frecuentes. Bueno, también está bueno, eso está contemplado, si se toma la molestia y lee el artículo 59 y el artículo 60 del Código Civil, eso está contemplado en el Código Civil. Igualmente está contemplado en la Ley de Muerte Digna, está contemplado la Ley de Derechos de los Pacientes. Vale decir, uno debe dejar su voluntad anticipada por escrito, pero en el caso de que no hubiera estado la voluntad anticipada y que un familiar lo pidiese, a no ser que exista una cuestión de raro, de tremendo encono con el paciente, y se contemple una persona, por ejemplo, que quedó en coma y no manifestó su voluntad. En el caso de eutanasia, no lo contempla. En el caso de muerte digna, sí, porque la eutanasia es un acto transitivo y es mucho más grave esto de inyectar una sustancia. En cambio, en la cuestión de muerte digna, o sea, de retirar todo tratamiento, el artículo 59 del Código Civil así lo contempla, puede ser el esposo, puede ser los hijos, puede ser alguien que tenga poder, hasta puede ser un allegado, así lo dice el artículo 59. Cuando vieron que hay pacientes que no tienen a nadie, hasta puede ser un allegado que pueda decidir por él. Con solo, para el director del geriátrico, con solo una firma en la historia clínica de esta persona, que obviamente debe demostrar que es un allegado, no cualquiera que viene, que pasó por ahí
vio luz y entró, por supuesto, ¿no? Eso es una cuestión obvia, pero lo digo por las dudas. Todo está contemplado y esta ley también sigue el artículo 59 del nuevo Código Civil Argentino. En el artículo 59 está sancionado esta ley, este nuevo Código Civil, el 1 de agosto del 2015. Desde ese momento hasta la fecha está en vigor este nuevo Código Civil. Es muy completo, bioéticamente seguramente deben haber habido varios bioeticistas asesorando al que redactó este nuevo Código Civil, porque realmente es un ejemplo. Pecas, te leo otra pregunta y veo que Laura, levantaste la mano, ¿verdad? Laura Pesano. Leo la siguiente pregunta y después te escuchamos. Dice, si del consultor externo se deriva... A ver, si entiendo la pregunta. Si del consultor externo se deriva a un paliativista y a un bioeticista, ¿no es mejor saltearse al consultor externo e ir directamente hacia la mesa de profesionales? Y luego, en la misma pregunta, ¿la ley contempla enfermedades mentales, por ejemplo, Alzheimer? Son dos preguntas de la misma persona. Bueno, puede ser lo que dice, puede tener razón, pero es una manera de hacerlo más práctico, porque ya el consultor externo debe emitir un informe, y es más fácil que emite un informe una persona que emitan 6 personas el informe. Se hace en forma muy rápida eso, muy rápida, y se ve que no sean mandados todos estos, porque imagínense el trabajo de juntar a 7 personas y de que le estén mandando. Entonces el consultor externo sería como un filtro para que no le vaya tanta gente a ese grupo de personas, que es mucho más difícil de reunir, ¿se entiende? Entonces ahí nos tenemos asegurado que haya un filtro antes, de que no cualquier médico empiecen a mandar y que lleguen a borbotones pedidos de eutanasia. Entonces este consultor externo sería como un filtro que no tiene nada que ver con el paciente, que no tiene sensaciones encontradas, que no tiene un cariño especial, sino que lo está viendo más objetivamente al paciente y dice, bueno, señores, este paciente realmente merece la... Ahora, si él argumenta de que no tiene que ir a la consejería, lo debe argumentar muy bien. No puede decir, no va porque a mí se me ocurre. Lo debe argumentar muy bien y debe ser responsable de lo que argumenta, ¿no? Eso tampoco puede ser... no sé cuál es la segunda parte de la Sobre las pregunta. enfermedades mentales, por ejemplo, el Alzheimer. Sí, claro que sí, claro que las contempla enfermedades incurables, de sufrimiento progresivo. Ahí hay un daño no solamente psíquico, y vos que estás en la especialidad lo conocés mucho mejor que yo, para el paciente, sino para el entorno. Hay un grave daño psíquico para el entorno. Entonces, si esa persona ya determinó que no quiere ser una carga para su familia, y realmente dice, cuando se encuentre sin reconocer a nadie, con un estado que su vida no merezca la pena ser vivida en tal o cual y determinadas condiciones, él deja escrito algo y su familia, que también está sufriendo, lo único que debe hacer es cumplir con la voluntad. Sí están contempladas dichas enfermedades. Gracias, Pecas. Está Laura y luego Claudia, así que vamos a escuchar en vivo las preguntas. Laura, abrite, ahí está. Ahí está. Bueno, buenas noches. Me complace enormemente que haya un grupo de discusión de un tema tan necesario como este. Agradezco la invitación y me cuesta escribir, así que preferí hablarlo directamente. Yo soy médica clínica, soy miembro del Comité de Bioética del Hospital Italiano Buenos Aires. En el comité estamos todos muy interesados en el desarrollo de este tema y de esta ley, así que felicitaciones a los que la impulsan. Paralelamente a la ley me parece que hay un enorme trabajo para hacer de educación, ¿sí? Para todos, para la comunidad médica y para la comunidad en general, acerca de las diferencias, ¿sí?
de situaciones. El doctor las enumeraba hace un rato, ¿no? Y me parece que por lo menos tenemos que diferenciar 3 escenarios distintos. El del paciente autónomo que sin necesidad de justificar por qué quiere suspender un tratamiento, lo puede hacer, y la ley de ejercicio de la medicina nos ha dado esa posibilidad desde siempre, y la ley de derechos de los pacientes viene a confirmarla, no a modificarla. La suspensión de sostén vital, ¿sí?, como parte de un acto terapéutico, ¿sí?, la suspensión o el retiro sostén vital o la adecuación terapéutica como parte de un acto terapéutico que todos los profesionales de la salud tenemos que comprometernos, y donde va más allá del propio pedido del paciente, ¿no? Va como una recomendación de aquellas cosas fútiles que la medicina ya no debe seguir proponiendo, donde la intervención de la familia es importante, pero ahí vuelvo a la pregunta que hacía alguien que trabaja en un geriátrico. Las decisiones anticipadas son decisiones personales, no son decisiones de tercero, ¿sí? Es solo la propia persona la que puede decirlo. Por eso en aquellas personas con una demencia avanzada lo que podemos hacer es adecuar el tratamiento, pero no poner en prácticas directivas anticipadas, porque no es la forma de hacerlas. Y por último este paso que tenemos que dar, que aquellas personas que, pudiendo recibir un cuidado paliativo, de todas maneras optan por otro tipo de muerte. Me parece que ahí hay que poner el acento, o que es momento ya de que pongamos el acento en esto. Y mi preocupación, además de la educación que todos debemos digamos, participar y mejorar, es que las leyes surgen muchas veces de negociaciones. Y en las negociaciones se ceden cosas que terminan haciendo que la ley sea más floja de lo que teníamos antes. Sucedió con la Ley de Derechos del Paciente y la modificación, en que a las directivas anticipadas le sumaron la participación de un escribano, cosa realmente impensada en otro momento de la medicina, en otros aspectos. Hacer hincapié en la educación y la diferenciación de los términos para que todos tengamos en claro sobre qué estamos hablando. Sí, Laura, gracias por tu aporte. Más que una pregunta, es un aporte valioso. Gracias por tu aporte. Aclaré al comienzo que no estaba hablando para bioeticistas, porque tendría que hablar en otros términos, pero es muy valioso tu aporte, diferenciar estas circunstancias. Mirá vos, lo único bueno que tiene la ley cordobesa es que no exige el escribano. Mirá, lo único, porque todo lo demás es malo. Pero yo también acuerdo contigo que esa presencia del escribano es innecesaria. Es más, hay unas directivas anticipadas de nuestro amigo, que vos lo debés conocer, el hijo de Paco Maglio, Ignacio Maglio, que son un placer. Si quieren googlearla, busquen las directivas anticipadas de Ignacio Maglio, son un placer. No dejan resquicio legal posible. Y sí o sí, como dice Laura, se deben respetar, aunque el paciente tenga un Alzheimer muy avanzado. Si él ha dejado escrito algo, bien, por más que la familia haga sus berrinches, se debe cumplir la voluntad de lo que dejó escrito el paciente. Bueno, como no es una pregunta, te agradezco el aporte. Yo creo que aclara. Lo que vos acabas de decir es una de las cosas muy importantes. El empoderamiento, que yo lo estoy charlando con la gente con la cual estamos escribiendo esta ley. A ver, si yo mañana, decía Adela Cortina, que vos la debes conocer muy bien, una gran bioeticista española, una convicción moral puede más que 1000 leyes, ¿no? Si yo mañana, aunque tenga la mayoría legislativa, saco una ley de que todo el mundo puede salir desnudo a la calle, aunque hicieran 40 grados, y la gente no va a salir desnuda a la calle, porque la moralidad, de mor es costumbre, la moralidad es salir vestido. Entonces nos va a llevar mucho tiempo hasta que la gente salga. Esto igual, como dice Laura, el conocimiento, el empoderamiento, el socializar saberes, el hablar de estos temas, como medio de una negación cultural en Occidente de hablar de estos temas, nos hace muy bien. Porque hay mucha gente que cuando vos yo recibo consultas permanentes de
pacientes o familiares que me llaman porque tal o cual está muriendo indignamente. Entonces cuando vos le decís que debe retirarle porque la familia así lo ha solicitado todo el tratamiento, no, pero doctor, le estamos dando un poquitito de dopamina y es muy poquito de la adrenalina que para el que no son médicos son inotrópicos para hacer latir mejor el corazón, ¿no? Y digo, ¿para qué le das un poquitito de...? ¿Y para qué le das? Y no, porque tengo miedo a las complicaciones legales, dice. Bueno, ahí está un médico que desconoce las leyes. Y por ahí sale otra jefa de terapia intensiva que dice, pero doctor, lo que usted quiere hacer es eutanasia. No, mira, mija, eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte del médico a pedido de este. Bueno, tenés que recitar algo que ya deberías saber. Es tan importante la bioética, y me apoyo en vos para marcar la importancia de la bioética, que yo a los alumnos les digo, miren, es tan importante los valores del paciente como saber cuántos microgramos kilo minuto vos le tenés que pasar de dopamina a un paciente, cuánto de adrenalina y cómo hacer para intubar un paciente. Tan importante como eso es conocer los valores del paciente. Gracias, Peca. Claudia, Clau, te escuchamos. Bueno, la verdad es que las últimas intervenciones me vienen bárbaro en cuanto a lo que siento que quiero consultar y transmitir, ¿no? O sea, yo me baso en la experiencia de haber tenido que transitar, de ocuparme sola de mi mamá, ¿no? Que empezó con deterioro cognitivo y Alzheimer. Y que, digamos, ella cuando, o sea, ella sabía, ¿no? Por cómo fue en su vida averiguar todo, sabía cómo iba a ser esa enfermedad, ¿no? Y tenía miedo, pánico, y no quería vivir todo eso, y que nosotros nos tuviéramos que ocupar esa circunstancia, porque aparte, teniendo que ser una sola persona, más allá de que tengo mis hijos, o sea, digamos, tampoco yo iba a hacer que, bueno, finalmente mi mamá, cuando ya no pudo valerse por sí misma, ella me pidió, todavía con cierta conciencia, un geriátrico. La cuestión es así, lo que yo me doy cuenta a partir de su experiencia, de nuestra experiencia, es que finalmente mi mamá salió del geriátrico, ¿no? El año pasado, ya estuvo 2 años y medio, 5 meses de la pandemia, y finalmente, digo yo, gracias a una infección urinaria, terminó en con una sospecha de COVID. 5 meses que yo no la veía, terminó en un sanatorio, primero en terapia, después en cuidados paliativos, y ahí empecé a transitar un tiempo donde yo pedí que no le hicieran, bueno, que yo sabía cuál era el deseo de ella, porque cuando ella, digamos, supo de cómo iba a ser su enfermedad, constantemente me pedía que ella quería morirse. Entonces, a raíz de toda esa situación, porque bueno, uno por ahí tiene el fantasma de que también a uno le puede pasar, digamos, como si fuera algo hereditario, y que yo no quisiera el día de mañana que mis hijos tuvieran que vivir la misma circunstancia. En aquel entonces empecé a buscar, yo soy diseñadora gráfica y aparte hago comunicación, entonces todo lo que tiene que ver con la web es como estar nadando un pez en el agua. Empecé a buscar en el mundo dónde existía la eutanasia, dónde el día de mañana, si a mí me pasaba, me podía ir, no sé, o sea, todas cuestiones de no tener que mis hijos tuvieran que vivir la misma situación, ni yo si a mí me tocaba. A raíz de eso me encuentro, a través de la red, conozco a Cookie y a Viviana, y ellas me hablan de las decisiones anticipadas, de los cuidados paliativos, de que yo podía pedir una sedación para mi mamá. Bueno, digamos, yo pedí que a mi mamá no le sacaran todo, o sea, que no le hicieran ningún tratamiento para prolongarle la vida, porque realmente cuando la vi después de 5 meses, porque ni siquiera me pasaban fotos y ella estaba en un muy buen lugar, me di cuenta por qué, porque el deterioro en esos 5 meses fue monstruoso. Así como lo digo, monstruoso. La cuestión es que, escuchando que existen otras leyes, lo que yo pienso es que
me sale decir que yo quisiera que en esta ley que se proponga y que finalmente estoy segura que va a salir tarde, o sea, en el momento que tenga que salir, pero evidentemente mucho antes de lo que a lo mejor alguna vez yo imaginé, esto de de informar a las pacientes, a las personas y a los familiares, porque yo me encontré con Cookie a través de un grupo donde alguien hizo una pregunta y yo le conté un poquito de la situación y me conectó con Viviana y bueno, me apoyaron en esa situación y me hablaron de las decisiones que yo podía tomar, porque por ejemplo, en algún tiempo atrás de esa circunstancia, o sea, un año atrás, le pusieron un botón gástrico para comer, o sea, mi mamá no caminaba, no nada, no hablaba, o sea, le alargaron la vida, ¿no? O sea, le alargaron el tiempo, no la vida. Entonces, bueno, afortunadamente pude tomar esas decisiones cuando llegó a terapia, pero nunca ningún médico me habló de las decisiones que yo podía tomar, o cuando me dijeron del botón gástrico no me informaron que era algo que podía yo decir que no, para no prolongarle esa circunstancia a mi mamá. Entonces, yo creo que la ley tiene que ir acompañada también de que sea una obligación de los médicos tratantes informar sobre que, o sea, que uno puede tomar esas decisiones, o que el paciente puede tomar esa decisión como parte de su tratamiento o no tratamiento para prolongar la vida, padecimiento o el tiempo o durar. Porque también ahí me parece que entra todo lo que tiene que ver con el negocio de la medicina, que les conviene que tengan el botón gástrico y hacerle cosas, y es toda una situación donde la persona que lo está padeciendo y la familia, o sea, bueno, es algo difícil de sobrellevar. Entonces, me parece que el tema de la difusión y de la obligatoriedad de que el sistema de salud a cada paciente que esté en una circunstancia difícil tenga que informarle de las leyes y de las posibilidades, me parece que es algo crucial, ¿no? O sea, no como cuestión de difundir en forma de panfleto, o que uno se vuelva un comunicador de que te cuento, sino que eso sea una obligación y un derecho. O sea, que sea una obligación dentro de la ley y un derecho de cada paciente de tener toda la información para poder tomar las decisiones, tanto él como su familia, y no tener que transitar todas estas circunstancias y que el universo se confabule para, como me pasó a mí, encontrar a Cookie y a Viviana y poder saber de esto, ¿no? Y ayudar a mi mamá a terminar con esa situación, a mi mamá, mi vida, porque mi vida estaba sometida a eso, o a la de mis hijos, sus nietos, que deseaban que su mamá, que su abuela, digamos, se muera, porque ya hacía casi 2 años que no la podían ver porque no soportaban el dolor. Entonces, la propuesta es esto, ¿no? O sea, que la ley incluya la obligatoriedad de difusión y de información a las familias, a los pacientes. Esa sería una de mis propuestas para que esto se pueda llevar adelante, ¿no? Así que bueno, desde ya les agradezco, creo que hoy es una bisagra en todo lo que venimos transitando gracias a que Cookie inició este grupo. Gracias. Gracias, Clau. Claro, es muy interesante el punto que acabas de tocar. Esto es un gran capítulo de la bioética que seguramente Laura lo debe conocer muy bien, que es el consentimiento informado. Consentimiento informado no es el papelito que te hacen firmar en la puerta de quirófano o 2 días antes de operarte y que no entendés nada. No es eso el consentimiento informado. Consentimiento informado empieza de que el paciente llegó a tu consultorio hasta que vos ya no lo ves más. O sea, es una información a cabalidad de todos los derechos, de todas las circunstancias que puede ver atravesada tu enfermedad,
tiene que ser completo, tiene que ser inteligible, tiene que ser veraz. Y lamentablemente, como suceden muchas cosas de este país, eso ya está, Clau. Eso ya está en la ley 26.529, eso está en la 26.742, eso ya está en la ley. Inclusive, vos fijate que en la ley 26.529 figura una cosa muy importante que la mayoría de los pacientes desconocen. El artículo 14 de la ley 26.529 dice que la historia clínica es del paciente. Vale decir que el médico tratante, a pedido del paciente, tiene no más de 48 horas, plazo máximo para dártela, 48 horas. Una fotocopia autenticada de la historia clínica. O sea, vos tenés derecho a informarte a cabalidad de todo lo que se le está haciendo a tu familiar. Y él te la tiene que dar, o ella te la tiene que dar, en no más de 48 horas. Y volvemos a lo que hablábamos hace un rato. Sin conocimiento no hay autonomía posible. No la hay del familiar, que es el infirmus. Infirmus viene del latín enfermo, infirmus, falto de firmeza. Por eso es enfermo. Vos ya tenés la autonomía menoscabada porque has sido vulnerado por la enfermedad familiar y por tu enfermedad. Y estás doblemente vulnerado por la ignorancia o por el desconocimiento del médico y por tu propio desconocimiento. Entonces nosotros desde la comisión del Consejo Médico, que venimos trabajando hace mucho, hemos propuesto varias cosas. Proponer la bioética como una enseñanza transversal en todas las facultades de medicina, para que el médico desde el primer año hasta el último año de medicina sepa que no está tratando un hígado, que no está tratando un cerebro, sino está tratando una complejidad de paciente que incluye los principios y los valores del paciente, y deben ser respetados a rajatabla. ¿Cómo respetarlos? Primero tenemos que conocer sus derechos. Lo tiene que conocer el paciente, pero también los tiene que conocer el médico y debe hacérselo saber. También hemos propuesto que en todas las clínicas, en todos los hospitales, estén las leyes principales, pero no toda la ley, en forma corta, lo sustancial de la ley, a ver cuáles son mis derechos. Y que en todos los sanatorios, en las salas de espera, esté eso que debe ser socializado. Porque insisto con este concepto, y perdón que sea reiterativo, sin conocimiento no hay autonomía posible. El conocimiento, como dice Faden-Becher, se mide por grados. A mayor cercanía del 100% de conocimiento, más autónomo soy. A mayor cercanía del 0%, mi decisión es imposible de que sea autónoma. Si no, piensen en la última vez que nos pusimos de novio. Bueno, eso fue un chiste no machista porque va para las mujeres y va para los hombres. Por ahí no sabemos con qué persona nos encontramos. Bueno, si no nunca tenemos un 100% de autonomía en ninguno de nuestros actos. Esto nos tiene que dejar intranquilos. Pero a mayor conocimiento, mayor capacidad decisoria tenemos. Entonces lo que dice Clau forma parte de un gran capítulo de la bioética, que es el consentimiento informado. ¿El consentimiento informado es el papel? No, no es el papel. Es la relación médico-paciente que tiene que ser completa y que debe tener en cuenta los valores del paciente. Pecas, acá hay, primero quiero leer un aporte, esperen que se me fue, de Rosina Pace, que también es del Comité de Bioética del Hospital Italiano. Rosina dice que Laura hablaba de la ley 17.132, del ejercicio de la medicina, y que luego de la de derechos del paciente, la 26.529, se deja bien en claro el tema de la suspensión del sostén vital y las directivas anticipadas. Es un aporte de Rosina. Y luego hay una cuestión ahí. La sí. que agrega es una modificatoria, la 26.742. Lo que agrega es la suspensión de hidratación y nutrición. Eso no estaba en la 26.529 y en la 17.132 tampoco. ¿Está? Gracias. Acá hay una pregunta, dice,
El proyecto de la ley, Alfonso, se puede conseguir, Pecas. No, no se puede conseguir ahora porque es top secret, porque imagínense que un legislador no quiere, antes de presentárselo a los otros bloques, porque puede ser atacado por, pongamos entre comillas, atacado. Ustedes saben cómo es esta cuestión de la política, o como decía Laura, después lo modifican o te cambian alguna cuestión y resulta ser que lo único que quieren hacer es obstruir un derecho, ¿no? Yo he tenido muchas notas estos últimos días y por ahí sale un cura y dice, bueno, la vida no se puede quitar porque la vida es de Dios. Bueno, no sé en dónde está escrito que la vida sea de Dios. Yo respeto las creencias, como debe respetar cualquier bioticista, así como respetamos las creencias de los testigos de Jehová, y a un testigo de Jehová no le podés pasar sangre. Pero no se puede legislar solamente para católicos. Es más, en España, una reciente encuesta, el 87% de los españoles está de acuerdo con la ley de eutanasia. Pregunto, entre ese 87% debe haber un montón de católicos, ¿cierto? Vale decir que hay muchos católicos que van a estar de acuerdo con esta ley. Gracias. Claro que sí. Acá preguntan, esperen, perdón, un aporte en relación a lo que acabas de decir. Esa política de leyes sintetizadas y con lenguaje amigable la llevaba a cabo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Concuerdo que estaría bueno volver a activarla. Después, Rosa Por eso, sí, perdón. hemos tratado de hablar con, no sé si ha salido, hemos tratado de hablar un lenguaje no muy técnico, no sé si salió, pero Sí. por eso no quería nombrar muchos números de leyes. Rosa Pase ha compartido un enlace por YouTube y aclara que envió cómo se hace la difusión de los derechos del paciente en el hospital italiano. Después te preguntan, Pecas, ¿quién es el legislador que va a presentar el proyecto? La diputada Gabriela Esteves, pero aparentemente ya hay un apoyo de todo el bloque, o sea que eso es una buena noticia, para todos nosotros, ¿no? Creo que es una muy buena noticia. Y acá hay otra pregunta, ¿cuándo se prevé que se lo trate en comisión? En breve. Supongo que es el proyecto de ley, ¿no? Sí. En breve, en Bien. breve. Pero muy en breve, mucho más en breve de lo que ustedes creen. Aquí preguntan nuevamente, ¿quién va a presentar el proyecto? Bueno, Pecas respondió, la diputada Gabriela Esteves con apoyo del bloque. Bien. ¿Alguna pregunta más? Aquí en el chat no me quedan más preguntas. Cookie, vos querías hacer una pregunta. Te escuchamos, Cookie. Abrite el micrófono. El micrófono tenés cerrado, Cookie. A ver si yo te puedo ayudar, Cookie. Lo tenés que abrir vos, Cookie. Tenés que abrir tu micrófono, de ahí abajo a la izquierda. Ahí está, ahí está. ahí está. Ahí está. Perfecto. Cookie, te escuchamos. Bueno, en realidad yo quiero como reafirmar algunas cosas respecto de lo que se viene hablando, que me parece que es importante, al menos para mí, que queden muy claras. A mí me interesa saber cómo incluye la ley el tema de los padecimientos subjetivos. O sea, esto, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, en la ley? ¿Cómo se toma lo de los padecimientos subjetivos cuando el padecimiento es crónico e imposibilitante y lleva, digamos, toda una vida a cuestas, ¿no? Si la ley lo contempla, ¿de qué modo lo hace? Esa es una de las preguntas, tengo dos.
sí lo contempla. ¿Voy contestando de una? Sí, Sí lo contempla, y para eso hay una psicóloga o un psicólogo y una psiquiatra en el equipo consultivo. Hay 2 profesionales de la salud mental. Claro, porque se debe contabilizar el dolor total. Y un agregado a lo que vos estás diciendo quisiera, porque puede haber un paliativista mirándonos. Esto no es eutanasia o muerte digna versus cuidados paliativos. Los cuidados paliativos vienen a dar un aporte sustancial a toda esta medicina en el final de la vida. Sustancial es el aporte de los cuidados paliativos. Pero ya lo dice Marcos Breuer o muchos otros autores que han hablado sobre eutanasia, que no se debe contraponer el cuidado paliativo, porque yo he escuchado ciertos paliativistas decir, bueno, está pidiendo la muerte porque no le han sabido calmar el dolor. No, mucha gente no tiene ningún dolor, como Alfonso, pero tiene un dolor existencial tremendo. Él veía que su vida no era digna, no merecía la pena ser vivida. Y hay otros pacientes que tienen dolores, pero que realmente no quieren vivir todo el tiempo con goteo de morfina o lo que fuera. Ya no quieren más, han vivido varios años así con cuidados paliativos. O sea que no es medicina, muerte digna versus cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un aporte muy importante, tanto desde el punto de vista psíquico como físico para el paciente en estos estadios terminales. Bueno, la segunda pregunta también tiene que ver con esta cuestión de los derechos adquiridos y el desconocimiento que tenemos. Acuerdo absolutamente con las intervenciones de Laura y de Clau, de la absoluta necesidad de que se difundan masivamente y que el Estado se haga cargo de esto, ¿no? Y la pregunta es respecto del documento de directivas anticipadas, que por ahí me gustaría que abrieras un poquito de qué se trata, porque hay seguramente algunos como yo antes que no sabíamos de qué se trataba este documento de directivas anticipadas. Sí, la ley, Alfonso, explicita que no es necesaria la firma de un escribano público, porque esto sería, digamos, contra, digamos, la igualdad. Toda ley tiene que incluir a todo el mundo, ¿no? Y si tenés que pagar un escribano, la mano cambia, ¿no? Pagar o hacer el trámite. Sí, hace falta simplemente la voluntad del paciente claramente explicitada. No hace falta que haya un escribano público, pero sí debe estar, este pedido debe ser claramente explicitado, debe ser firmado ante 2 testigos que no sean de la familia, debe haber 2 testigos que no sean de la familia, porque puede haber algún encono familiar, etcétera, etcétera. Entonces debe ser firmado ante 2 testigos, y no me acuerdo de la última parte, creo que me quedó una parte, perdóname, Cookie. Y la segunda parte tiene que ver con el tema de la educación, que ya fue planteada, esta cuestión de la difusión masiva de los derechos adquiridos. Si la ley Alfonso, digamos la ley esta que estaría por entrar a cámaras, obliga, digamos, a las instituciones, pero sobre todo al Estado, a esta difusión masiva, continua, como debe ser cualquier proceso educativo, ¿no? No, la ley no obliga, pero hay una cuestión que es crucial. Nadie puede alegar su propia ignorancia. Yo no puedo decir, no sabía que no se pasan los semáforos en rojo. Entonces, un médico que no le retira, por ejemplo, todo el soporte vital, como decía Laura, al paciente, no puede alegar que desconocía la 26.529 y la 26.742. No puede alegar desconocimiento de la ley. No puede alegar que desconoce el Código Civil. Está claro. Hay unas cuestiones que son más igual. Yo sé que no puedo matar a otro, pero un médico debería sí o sí saber
que cuando el familiar te lo solicita, vos le podés retirar hasta la hidratación y nutrición a cierto tipo de pacientes. Entonces no podés alegar tu ignorancia. No, la ley Alfonso no obliga al conocimiento, pero sí, como todas las leyes, el profesional de la salud está obligado a conocerlas. ¿Está claro? Sí, pero yo me refería más que nada al tema de la educación popular. O sea, más Claro. es esta cuestión de No. cómo se instrumenta una difusión, o sea, por parte del Estado, ¿no? Una difusión. Eso es muy importante lo que vos decís, pero preguntale a Laura, yo le preguntaría a Laura cuánto le deben pagar por estar en el comité, seguramente me va a contestar con 0 pesos, ¿no? Y seguramente lo hace por amor al arte y para que tener un mejor trato con los pacientes y para que los pacientes sean mejor tratados. Realmente la bioética no tiene la importancia y desde la bioética bregamos por esto que vos estás diciendo. Ahora, vos fijate lo que ha pasado. ¿Cuál fue el déficit más grave desde el 20 de marzo del 2020 a nivel pandemia? Yo te lo respondo según mi manera de ver. La comunicación. Sí. La comunicación estuvo mal hecha desde el comienzo. Por eso surgían los dióxidos de cloro, por eso surgían los antivacunas, etcétera, etcétera, etcétera. No hubo una comunicación asertiva de qué es lo que debía hacer la población y qué es lo que no debía. Por eso a esta altura del partido tenemos más de 55.000 muertos y por eso todavía estamos sabiendo si cerramos o no abrimos las escuelas. No nos enteramos, por ejemplo, que en todos los países que han cerrado las escuelas, ¿por qué las cerraron? No nos enteramos cuáles son las 2 condiciones más importantes por las cuales se contagia la gente, no lo sabemos. Bueno, si en una pandemia, en donde está toda la población involucrada, y yo creo que lo que vos pedís sería un ideal, pero yo lo veo muy difícil, perdón, yo trato de ser optimista, pero lo veo muy difícil, Cookie. ¿Que es necesario? Sí, es necesario, pero que va a ser muy difícil, Cookie, de implementar. Ahí está Laura. No sé si querés decir algo. Me parece fundamental, me parece que tomo la iniciativa de Cookie. Para eso están estos grupos, para eso están las organizaciones no gubernamentales, justamente para hacer lo que el Estado no nos va a garantizar hacer, que es divulgar, educar, concientizar. De ahí la importancia de grupos como este, ¿no? Totalmente. Me parece que Claro. nos tenemos que hacer cargo nosotros de eso. Sí. Claro, claro. Bueno, estamos muy cerquita del cierre, así que veo que quedaron preguntas, las vamos a tomar en cuenta y seguramente las vamos a contemplar para un próximo encuentro, pero queremos ser puntuales también con el horario de cierre y darnos un tiempo para cerrar y para despedirnos. Perdón una cosita, Viviana, porque ahí leí cómo evitar abuso de la ley. La ley es una ley tan segura como la ley de donación de órganos. Por eso se pasa por una persona que va a ser un médico externo y por eso se pasa por una consejería. Es muy segura, van a actuar muchos profesionales. Perdón que te interrumpa. No, por favor, al contrario, Pecas. Yo no había tenido tan en cuenta las preguntas, estaba mirando más el reloj. Nosotros queríamos desde el grupo despedirnos y hacerlo en grupo, es decir, que el grupo entero de las administradoras tengamos un tiempo para resumir un poco y para agradecer y cerrar este encuentro. Le voy a dar la palabra, así también pueden participar, a Tere, a Cintia, que está por ahí. Las escuchamos, después Cookie y después cerraré yo. Tere, te escuchamos, breve. Le pido antes a Laura que después nos intercambiemos teléfonos, así socializamos saberes, Laura. Tere, te Bueno, escuchamos. bien. Yo agradezco a cada uno de los presentes, a Pecas, por supuesto, a cada uno de los profesionales que quisieron intervenir,
a todos los que nos escuchan, bueno, y a ustedes, a mis compañeras en especial, porque hemos aprendido juntas, llevándonos todo por delante. Y hoy estamos contentas y felices y trabajando por lo mismo, con la misma fuerza que empezamos. Gracias a todos. Gracias, Tere. Bueno, y Cintia. yo lo voy a ser breve. Creo que la asimetría de información que siempre manejaron los médicos en general con respecto al paciente, siempre fue muy grande. La brecha siempre fue muy grande y eso hizo que el médico fuera un cuasi Dios para muchas personas. Ahora esa brecha cada vez va disminuyendo más. Porque la gente tiene más acceso a la información, puede buscar, puede enterarse por otros medios, puede ver si hay otros tratamientos aparte del que se le propone. Y bueno, yo creo que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, con este grupo lo que pretendemos es que esa brecha cada vez sea más chiquita. Ese es nuestro aporte para que finalmente salga una ley que nos permita elegir cómo morir, llegado el caso. Nada más. Gracias a todos por participar. Gracias, Cintia. Muchas gracias. Cookie. Bueno, tomo un poco las palabras de Cintia y de Tere respecto de, bueno, lo que significa para nosotros este grupo, lo que viene significando, que realmente es un espacio de aprendizaje continuo y de transformación existencial sobre todo, ¿no? También, bueno, agradecer a este médico humanista bueno, que es él, pero debe haber muchos otros como él, que están, digamos, más que nada ligados a los derechos humanos y con toda generosidad se brindan al pueblo, ¿no? Y bueno, y en este caso, Pecas, gracias, muchas gracias por tus aportes y por tu compañía. Y quería decir que esto que estamos cerrando, pero que es una forma de seguir abriendo. Es un modo de seguir abriendo. De hecho, tenemos planificado ya para el 12 del 4 sería, 12 de abril, un próximo conversatorio, trabajando con los emergentes, con todo lo que tenemos acá que ha salido, que es riquísimo, con todo lo que ha quedado pendiente seguramente, y con todo lo que nos llevamos para pensar y para replantearnos. Creo que todos nos quedamos con alguna cosita para decir que nos estuvo faltando, y vamos a retomar, digamos, todo lo que salió como hacemos siempre, ¿no? Tomamos los emergentes pasados, devolvemos y seguimos marchando. Así que bueno, vamos todavía con la ley. Adelante con todo. Gracias, Cookie. Bueno, solo a modo de cierre y agradecimiento y reflexión final, creo que hemos dado pasos importantes hacia el aprendizaje colectivo, hacia el empoderamiento colectivo, hacia poder ampliar la conciencia de la importancia del conocimiento para que cada persona pueda realmente elegir, decidir, prepararse, conversar con sus seres queridos, conversar con sus profesionales asistentes. El proceso lleva tiempo y creo que tener en cuenta esta dimensión temporal, no solo porque somos seres temporales, sino porque nuestros propios procesos de cambio llevan tiempo, es fundamental, y compartirlo en grupo, compartirlo en comunidad, es un enriquecimiento del que todos vamos a ganar.
muchísimas gracias por estar hoy aquí, gracias Pecas por tu aporte, gracias al debate, a la conversación, y como dijo Cookie, tenemos pensado encontrarnos en 15 días, el 12 de abril a las 19 horas para un nuevo conversatorio. Los invitamos a sumarse a nuestro grupo en Facebook, a difundir nuestro grupo que no tiene el propósito más que de esto, de encontrarnos, de conocernos, de conocer juntos, y que en la medida que podamos ampliar la participación, más profundo y más amplio llegaremos. Así que gracias, muchísimas gracias, será hasta el próximo encuentro, y también a través de las redes nos seguiremos contactando. Adiós y hasta pronto. Gracias. Adiós. Una última cosa, Alfonso, Sí, Peca. Alfonso seguramente nos debe estar mirando y debe estar agradeciendo. No, Y Claudia también. hay una estrella que se llama Alfonso, entonces. Gracias, doctor Pecas. Soriano. Gracias a todos por los aportes. Gracias. Adiós, hasta la próxima.